Hipoglucemiantes. Los hipoglucemiantes son medicaciones usadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Recuerden que en esta enfermedad el páncreas logra sintetizar y secretar insulina, pero los tejidos no responden a su estímulo. Esto es lo que se denomina insulinoresistencia. A los hipoglucemiantes los vamos a clasificar en fármacos secretagogos y no secretagogos. Los fármacos secretagogos se definen como fármacos que aumentan la secreción de insulina. Pero antes de ver cómo funcionan estos fármacos, tenemos que entender la fisiología de las células beta. Estas poseen canales de potasio y canales de calcio en sus membranas. Normalmente, los canales de potasio se encuentran abiertos, permitiendo la salida de potasio, mientras que los canales de calcio se encuentran cerrados. Cuando aumenta la glucemia, la glucosa ingresa a las células beta a través del transportador GLUT2 y dentro de esta es metabolizada a ATP. Ante el aumento de la concentración de ATP, los canales de potasio, que se llaman canales de potasio sensibles a ATP, se van a cerrar y por lo tanto aumenta la concentración de potasio dentro de la célula. Como el potasio tiene carga positiva, la célula se despolariza y provoca la apertura de los canales de calcio, voltaje dependiente, permitiendo la entrada de calcio al interior de la célula. El aumento de concentración de calcio dentro de la célula desencadena la exocitosis de las vesículas cargadas de insulina hacia la sangre. Ahora, en la diabetes tipo 2, los canales de potasio se vuelven menos sensibles al ATP, por lo que la célula no se despolariza y todo resulta en una menor liberación de insulina, acompañando obviamente por la insulinoresistencia a nivel periférico. Acá es donde entran en juego el primer grupo de fármacos secretagogos que vamos a ver, que son las sulfonilureas. Estos son fármacos que se administran por vía oral, de ahí que se los conoce como hipoglucemiantes orales. Se absorben bien y la mayoría de ellas alcanzan concentraciones plasmáticas máximas de 2 a 4 horas. En cuanto a su mecanismo de acción, tiene una función similar al ATP en las células pancreáticas, por lo que van a provocar un cierre de los canales de potasio, ayudando a la célula a despolarizarse y a que ingrese calcio necesario para la exocitosis de vesículas cargadas de insulina. También tienen acciones extrapancreáticas. Encontramos que por un lado disminuye la gluconeogénesis hepática y además aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. A los fármacos pertenecientes a las sulfonilureas los vamos a clasificar en primera y segunda generación. Como fármacos de primera generación tenemos a la clorpropamida, tolbutamida y tolasamida. Las sulfonilureas de segunda generación son la glipizida, gliburida y glimerparida. Estos últimos son fármacos de mayor potencia y por ende más usados. La gliburida, por su parte, no cruza placenta y por lo tanto se puede usar en pacientes embarazadas con diabetes gestacional. Los pacientes que generalmente responden mejor a las sulfonilureas son aquellos que desarrollaron diabetes tipo 2 luego de los 40 años y aquellos que tienen diabetes tipo 2 hace menos de 5 a 10 años. Como efectos adversos encontramos primero a la hipoglucemia, que es más frecuente en sulfonilureas de segunda generación, porque como ya les dije antes, son más potentes. Es preferible evitar el uso de sulfonilureas de acción prolongada en ancianos y en pacientes con deterioro renal, debido a que tienen mayor riesgo de hipoglucemia. Otros efectos adversos incluyen el aumento de peso, náuseas, agranulocitosis, anemia plástica y hemolítica, reacciones alérgicas como rash y síndrome de Stevens-Johnson, efecto disulfiram
que se da más que nada en sulfonilureas de primera generación, e hiponatremia, que es más característico de la clorpropamida. Son fármacos que van a estar contraindicados en pacientes con diabetes tipo 1 y en cuadros de cetoacidosis diabética. Si el paciente no sintetiza insulina, entonces no tiene sentido administrar un fármaco que aumente su secreción. También se describieron algunas interacciones que provocaron hipoglucemias graves cuando se administraron junto a AINES, warfarina, algunos úricos úricos, alcohol, IMAO o inhibidores de monoaminoxidasas y algunos antimicobacterianos. Esto se da más que nada por la competencia con enzimas que los metabolizan. Meglitinidas. Las meglitinidas van a tener el mismo mecanismo de acción que las sulfonilureas, es decir, previenen la apertura de canales de potasio y también van a ser administrados por vía oral. Encontramos en este grupo a la repaglinida y a la nateglinida. Se diferencian de las sulfonilureas en que estas tienen un rápido comienzo de acción y una duración más corta. Se toman previo a las comidas y se utilizan para controlar los niveles de glucosa postprandiales. Como efectos adversos, encontramos también a la hipoglucemia. Es importante aclarar que el paciente no tome la medicación si no va a comer. Sin embargo, el riesgo de hipoglucemia es menor a las sulfonilureas, ya que su duración es más corta. También van a provocar aumento de peso. Siguiendo con las incretinas, estos son fármacos que estimulan el efecto incretina. Si recuerdan de fisiología, al momento de la ingesta, las células intestinales secretaban a la sangre una proteína que se llama GLP-1, que actuaba en el páncreas aumentando la secreción de insulina. Dicho efecto corresponde al 60 a 70% de la secreción de insulina. Los fármacos que se administran por vía subcutánea se llaman exenatida y liraglutida. Van a actuar como análogos del GLP-1, es decir, que van a actuar sobre los receptores de GLP-1, estimulando la secreción de insulina. Un dato interesante a remarcar es que la exenatida corresponde a una versión sintética de una molécula que se llama exendina 4, que es un péptido encontrado en la saliva del monstruo de la águila. Este animal es un lagarto que desarrolló esta sustancia para incapacitar a sus presas a través de la inducción de hipoglucemia. Entonces, al ser análogos del GLP-1, van a actuar como agonistas de los receptores, simulando el efecto del GLP-1, pero de forma mucho más prolongada. Se van a usar en combinación con metformina o también alguna sulfonilurea para el tratamiento de diabetes tipo 2. Al estimular el receptor, se va a producir una mayor liberación de insulina, con una menor liberación de glucagón. También producen un retraso del vaciado gástrico y aumentan la saciedad. Es por eso que se asocian a una leve pérdida de peso. Y hoy en día el liraglutide se está utilizando con dicho fin. Pasando a los efectos adversos, tenemos efectos gastrointestinales, como náuseas y vómitos, disminución del apetito y pérdida de peso. Si bien muchas veces este efecto es buscado. También tenemos fatiga, hipoglucemia, si es combinado con otros hipoglucemiantes, y también existe riesgo de provocar una pancreatitis aguda. Los inhibidores del DPP-4 son también conocidos como gliptinas. En este grupo tenemos a la sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina y linagliptina. Se absorben en el intestino y se administran una vez al día por vía oral. Su mecanismo de acción consiste en inhibir a la enzima dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4, que es una enzima que degrada al GLP-1.
Esta es una forma de aumentar los niveles en sangre de esta molécula para que haya una mayor secreción de insulina. Sus acciones farmacológicas van a ser entonces las mismas que los análogos de GLP-1, pero se diferencian en que estas son administradas por vía oral, mientras que las anteriores por vía subcutánea. Se pueden indicar como monoterapia para diabetes tipo 2 o en combinación con metformina o tiazolidinedionas. Los efectos adversos que pueden producir son cefaleas, algunos gastrointestinales, nasofaringitis, infección del tracto urinario o infecciones respiratorias leves. Hay que aclarar que no afectan el peso del paciente. Y se encuentran contraindicados en embarazo, lactancia y en pacientes con insuficiencia hepática y renal, ya que son metabolizados por el hígado y excretados por el riñón.